Lectura de la profecía de Sofonías. Esto dice el Señor: Ay de la ciudad rebelde, impura, tiránica. No ha escuchado la llamada, no ha aceptado la lección, no ha confiado en el Señor, no ha recurrido a su Dios. Entonces purificaré los labios de los pueblos para que invoquen todos ellos el nombre del Señor y todos lo sirvan a una. Desde las orillas de los ríos de Cus, mis adoradores, los deportados, traerán mi ofrenda. Aquel día ya no te avergonzarás de las acciones con que me ofendiste, pues te arrancaré tu orgullo, tu orgullosa arrogancia, y dejarás de engreírte en mi santa montaña. Dejaré en ti un resto, un pueblo humilde y pobre, que buscará refugio en el monte del Señor. El resto de Israel no hará más el mal, no mentirá ni habrá engañado en su boca, ni habrá engaño en su boca. Pastarán y descansarán, y no habrá quien los inquiete. Palabra de Dios. El afligido invocó al Señor, y Él lo escuchó. El afligido invocó al Señor, y Él lo escuchó. Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren. El afligido invocó al Señor, y Él lo escuchó. Contempladlo, y quedaréis radiantes, vuestro rostro no se avergonzará. El afligido invocó al Señor, Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. El afligido invocó al Señor y Él lo escuchó. El Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. El afligido invocó al Señor y Él lo escuchó. El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. El Señor redime a sus siervos. No será castigado quien se acoge a Él. El afligido invocó al Señor y Él lo escuchó. Aleluya, aleluya, aleluya. Ven, Señor, y no tardes. Perdona los pecados de tu pueblo. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿Qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero y le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Él le contestó: No quiero. Pero después se arrepintió y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó: Voy, Señor, pero no fue. ¿Quién de los 2 cumplió la voluntad de su padre? Contestaron: el primero. Jesús les dijo: En verdad os digo que los publicanos y las prostitutas van por delante de vosotros en el reino de Dios. Porque vino Juan a vosotros enseñándoos el camino de la justicia y no le creísteis. En cambio, los publicanos y prostitutas le creyeron. Y aun después de ver esto, vosotros no os arrepentisteis ni le creísteis. Palabra del Señor. Sentaos un momento. En esta tercera semana de Adviento, desde el pasado domingo, la palabra de Dios nos invitaba a la alegría. Estad alegres, porque el Señor está cerca. Y esa alegría es la que, de alguna manera, también nos está presentando
el profeta Sofonías, un profeta de los llamados menores, porque sus escritos son muy breves. Pero en esta lectura de hoy del profeta Sofonías, primero pone delante del pueblo de Israel su propio pecado. Ay de la ciudad rebelde, impura, tiránica. No ha escuchado la llamada, no ha aceptado la lección, no ha confiado en el Señor, no ha recurrido a su Dios. Pero encima de todo esto, de todo ese pecado, de ese abandono del pueblo de Israel a su Dios, por encima de todo eso, Dios sigue siendo fiel y generoso y misericordioso. Y por eso dice: entonces purificaré los labios de los pueblos para que invoquen todos ellos el nombre del Señor y todos le sirvan a una. Y después de decir esto, nos dice: de entre vosotros, de entre el pueblo, haré surgir un grupo, que llama el profeta el resto, un grupo que seguirá siendo fiel al Señor, que en él, en ese grupo, no habrá mentira. Dejaré en ti un resto, un pueblo humilde y pobre, que buscará refugio en el nombre del Señor. El resto no hará más el mal, no mentirá ni habrá engaño en la boca. Bastarán y descansarán y no habrá quien les inquiete. El pueblo de Israel ha dado la espalda a Dios. El pueblo de Israel ha abandonado a Dios. Pero la gran misericordia de Dios, la gran fidelidad de Dios a su pueblo, hace que de entre ellos surja ese pequeño resto que se va a mantener fiel al Señor. Y eso tiene que ser generador de alegría, porque va a haber un resto fiel al Señor que no hará mal, no mentirá, no habrá engaño en su boca, será humilde y pobre. A eso nos invitaba el domingo pasado la palabra cuando nos decía: estad alegres, porque nosotros, la Iglesia, somos ese resto de Israel. Nosotros tenemos que ser ese pequeño resto, ese pequeño grupo en medio del mundo donde no hay mal, donde no hay engaño, donde no hay mentira, un grupo humilde y pobre. Claro, la pregunta es: ¿somos así? ¿Somos la Iglesia, ese resto de Israel, ese resto en medio del mundo que se caracteriza por la humildad, por la pobreza, por la sencillez, donde no hay mentira ni engaño? El Evangelio nos habla precisamente de una forma en que los sacerdotes y los ancianos del pueblo debieron entender muy bien la parábola que Jesús les decía. Les pone a estos dos hijos, uno desobediente, pero que se arrepiente y obedece. El otro obediente, pero que desobedece. Y lo importante no es tanto la parábola, sino las consecuencias de esa parábola que saca el propio Jesús, anunciando, mejor dicho, señalando a los sacerdotes y a los ancianos del pueblo. En verdad os digo que los publicanos y las prostitutas van por delante de vosotros en el reino de Dios. Porque vino Juan, vino a enseñaros la palabra, vino a invitaros a la conversión. Pero no, vosotros sois los justos, vosotros sois los que no os tenéis que arrepentir de nada, vosotros sois los que sois fieles a Dios por encima de todo, de palabra,
pero no de obra. Y por eso digo que los que le escuchaban debieron sentirse ellos mismos, pues eso, diciendo, esto va por nosotros, porque aparentemente somos fieles, aparentemente cumplimos todo, pero sin embargo, de corazón no sentimos lo que decimos. Hablamos, pero no obramos. Hablamos y decimos muchas palabras, pero en el fondo nuestro corazón es un corazón de piedra, un corazón que no es capaz de abrirse ni a la palabra de Dios, ni al prójimo, como el propio Dios nos pide. Volvemos otra vez a nosotros, los que somos ese resto, que debemos sentirnos fieles, pobres, humildes, sencillos. Volvemos a hacernos la misma pregunta que hace Jesús a los sacerdotes y a los ancianos del pueblo. ¿Somos nosotros fieles? ¿Obedecemos de corazón a esa palabra de Dios que nos dice, sé alegre, porque el que busca y celebra la palabra de Dios tiene que ser un corazón abierto, alegre y entregado a los demás? Creo que era Santa Teresa la que decía que un santo triste es un triste santo. Y nosotros tenemos que decir lo mismo. Un cristiano triste es un triste cristiano. Tenemos que estar alegres, pero porque el Señor viene a salvarnos, porque nos está invitando a crear un mundo nuevo, porque nos está diciendo, sé sencillo, pobre, humilde de corazón, y de esa manera testimoniarás ante el mundo la verdad de Dios. Lo hacemos así. Nos preparamos, como nos invitaba Juan el Bautista el domingo pasado, preparad el camino al Señor. Nos preparamos para acoger con alegría, con sencillez, con humildad a ese Dios que viene a nosotros, que en su sencillez y en su pobreza nos ofrece la salvación. ¿Estamos alegres? ¿Nos congratulamos de que venga el Señor? ¿Tenemos el corazón preparado para acogerlo en nuestro interior? Ahí es donde tenemos que dar cada uno de nosotros esa respuesta que no puede dar nadie por nosotros. Tenemos que darla nosotros mismos. Está bien que en el clima en que vivimos haya esa alegría, digamos, que viene de fuera adentro, es decir, el clima es de iluminación, de regalos, de prepararnos, pero no, la alegría del cristiano es distinta. La alegría del cristiano es de dentro a fuera, es decir, la alegría que tiene uno dentro de sí, en el corazón, porque ha llegado hasta él la paz del Señor. Esa alegría es la que tiene que testimoniar ante el mundo y tiene que contagiar a los que nos rodean. ¿Somos así los cristianos en este siglo XXI? ¿Vivimos de esta manera y acogemos la palabra de Dios? Pues que el Señor, al celebrar hoy la Eucaristía, donde una vez más el propio Jesús se entrega, derrama su sangre por nosotros, resucita por nosotros, que también nosotros seamos capaces de acogerle, de entregarnos a los demás y de vivir según su palabra.